Buenas. Con este vídeo voy a tratar de aclarar algunas de las dudas que os pueden surgir en la elaboración de la adaptación curricular significativa que para el área de lengua castellana tenéis que elaborar y entregar una por equipo con fecha viernes 5 de diciembre. Venga, empezamos. La primera parte tiene que ser exactamente igual a la que teníamos cuando elaboramos la adaptación curricular significativa de matemáticas porque va dirigida al mismo alumno. Luego este alumno, iniciales, está en tercero de primaria, tiene 8 años. Importante, el número, el CIE, que es el número o el código que identifica a cada uno de los alumnos. Los datos del centro, el que queráis, ponéis. Eso sí, recordad que el correo corporativo de los centros de León empieza por 24. Venga, seguimos. Área de adaptación curricular significativa, la que hemos comentado, lengua castellana y literatura. Y la fecha que pondremos tiene que ser en el mes de inicio de este curso, 2025-2026, luego tiene que ser en septiembre de 2025, porque la elaboramos para un curso desde principio del curso. Profesionales, habíamos puesto la jefa de estudios, la tutora, profesora en este caso de matemáticas no, la profesora que le da lengua castellana y literatura, para hacerlo bien. También participa la orientadora y nosotros como especialistas de pedagogía terapéutica. Luego aquí tiene que figurar el nombre del equipo. A la hora de corregir yo la adaptación curricular significativa tiene que aparecer el nombre de vuestro equipo. Respecto a la síntesis de la información contenida en el informe psicopedagógico, yo os había propuesto una pequeña síntesis de un alumno con una discapacidad intelectual, pero bien, si tenéis, se adapta esta adaptación curricular significativa al alumno que tenéis con el informe que habéis elaborado con Rosa Eva, perfectamente podéis sacar de ahí la síntesis del informe psicopedagógico. Medidas de acceso. Tenéis aquí en el desplegable las que podéis utilizar en función de la asignatura de adaptación curricular significativa que estamos haciendo. Y recordad que este es un Word editable, con lo cual podemos añadir cualquier otra medida de acceso que entendamos necesaria. Pasamos al aspecto importante, el punto 6, el apartado 6.1, elementos curriculares, y aquí lo mismo, tenemos que coger y partir de los criterios de evaluación y descriptores operativos vinculados. Para ello tenéis, os he pasado la aprobación de lengua castellana de primero de primaria que nos ha facilitado la compañera que imparte este área en primero. Hay que buscar en el decreto 38 los descriptores operativos que se relacionan con cada uno de estos criterios de evaluación y ponerlos ahí. Y a continuación el curso de referencia, que como en matemáticas será primero de primaria, el peso específico de ese criterio en nuestra propuesta curricular del colegio en el que estamos trabajando. Para eso os lo facilito yo, la ponderación, el peso específico de cada uno de los 24 criterios del área de lengua. Y en función de los criterios que seleccionéis, ponderamos. Los contenidos de área, lo mismo, los tenemos que sacar de la programación didáctica que yo os envío del área de lengua que nos ha facilitado la compañera de primero de primaria. Los contenidos transversales los tenemos ahí también, como en la adaptación curricular significativa de matemáticas. Los indicadores de logro, a partir de los criterios de evaluación relacionados en esta programación de lengua de primero. El peso específico en función de los criterios de evaluación que hayamos elegido y los indicadores, este peso lo repartiremos entre uno o varios indicadores. Y luego los instrumentos, los agentes y la situación de aprendizaje. La situación de aprendizaje, ya os he comentado que habría que tener la programación completa, las distintas situaciones de aprendizaje que se trabajan en un curso entero, y ese número tiene que ser simplemente aproximado a una de las situaciones de aprendizaje que hemos planteado para este curso, que normalmente se suelen trabajar 6 situaciones de aprendizaje. Bien, igual que hemos hecho con uno de los criterios de evaluación de primero de primaria de lengua, tenemos que seleccionar 5 criterios de evaluación que vamos a adaptar para este alumno. 5, y lo tenéis que sacar de la programación del área de lengua que yo os he pasado de
lengua primero que tenéis en los documentos para elaborar esta adaptación curricular significativa. Luego aquí, recordad, 5 criterios de evaluación. Sería conveniente coger aquellos criterios de evaluación que tengan un peso específico más importante, porque se entiende que a la hora de elaborar el peso específico, el grupo de maestros que da lengua castellana y literatura en ese colegio ha ponderado con un porcentaje mayor aquellos criterios de evaluación que tienen más peso en el área de lengua. Por eso os pediría que a la hora de seleccionar los criterios de evaluación tengáis en cuenta la ponderación. Bien, ya pasamos al apartado 6.2, metodología didáctica. Y aquí, como os mostré en la pizarra, en la pantalla, hay que seleccionar qué estrategias y técnicas son las más adecuadas para impartir lengua para este alumno de primero. Y las técnicas y estrategias de enseñanza, hombre, van más relacionadas con el área en concreto que con el nivel o el curso al que le impartamos. Luego aquí tenemos que buscar estrategias y técnicas para la enseñanza de la lengua. La organización de espacios no puede variar mucho tampoco de la que teníamos para el área de matemáticas. Y los agrupamientos, tenéis que decidir en qué momentos vamos a trabajar con este alumno a nivel individual, en pequeño grupo y en grupo clase. Los recursos personales, los que hemos citado anteriormente, y el material y el recurso, material manipulativo, aquí habrá que cambiarlo. En vez de las regletas de Cuisiner que hemos puesto para matemáticas, un material relacionado con el área de lengua. Respecto al seguimiento trimestral, que era la duda que me preguntabais, en el punto 7.1, valoración de los aprendizajes del alumnado. Hay que desarrollar la valoración cualitativa del primer trimestre, solo el primer trimestre. Y para ello hay que seleccionar una serie de ítems y sobre esos ítems algunas de las observaciones que podamos hacer que nos sirvan para evaluar cualitativamente a este alumno. La valoración cuantitativa la dejamos exactamente igual que en la de matemáticas, porque la valoración cuantitativa le correspondería a la maestra que imparte el área de lengua para este alumno. Y siempre teniendo en cuenta que la valoración cuantitativa tiene que ser conforme a los criterios de evaluación que hemos puesto anteriormente. Y si el alumno alcanza los criterios con una calificación positiva, la nota de ese alumno tiene que ser positiva porque según la orden 865. Bien, ya tenemos el apartado 7.1, valoración de los aprendizajes por trimestres, solo el primer trimestre. El segundo trimestre no lo hacemos y el tercer trimestre tampoco. Y ahora sí que entramos en la valoración de final de curso. Y ahí tenemos que tener o valorar los ítems que pusimos para el área de matemáticas. Idoneidad de los objetivos, relación de los objetivos con las competencias clave, adecuación de los contenidos, coherencia con los criterios de evaluación y flexibilidad y seguimiento del aprendizaje. Ahí seguimos los mismos ítems. En cuanto a los instrumentos, los momentos y los agentes, los ítems que yo os orienté para la adaptación curricular significativa nos sirven y algunos de los indicadores que podéis incluir en vuestra adaptación curricular significativa para comentar y para valorar si sí o si no han sido efectivos esos instrumentos de evaluación que vosotros pongáis conforme a lo que yo os doy aquí o lo que podéis añadir a nivel de grupo. Para finalizar, una valoración de la metodología didáctica empleada y algunos de los ítems que nos digan o nos indiquen si las estrategias, si los recursos, si las actividades fueron apropiadas o no. Y simplemente para terminar, propuestas para el diseño de la adaptación curricular, en función si la adaptación curricular significativa la hemos elaborado para un curso escolar o para dos, y ahí os doy la opción que decidáis, y en caso de que sea para un curso escolar, proponemos o podemos proponer continuidad en el curso siguiente. Y recordad, muy importante, que la responsabilidad de este documento es del tutor o la tutora que imparta el área de lengua castellana. No obstante, nuestra labor, nuestra función muy importante, la de colaborar
y asesorar a la maestra en cuestión sobre este documento. Venga, cualquier otra cosita o duda me comentáis.